Considerado uno de los ríos más históricos y símbolo del desarrollo de la civilización egipcia, el río Nilo es conocido alrededor de todo el globo por haber ayudado al florecimiento de la civilización egipcia por mucho tiempo. En las orillas de este bello río se asentaron poblaciones que con el tiempo iniciaron una economía agrícola que se sustentaba mediante el cultivo de productos que más tarde eran vendidos o consumidos por los habitantes locales. Este río también destaca por tener una cuenca extensa que comprende 3,25 millones de kilómetros cuadrados, esto equivale al 10% de la superficie de África. En cuanto a su longitud, este río es el segundo río más largo del mundo después del río Amazonas. A pesar de ser asociado más con el país de Egipto, este es un río internacional que proporciona sus aguas a 11 países, entre los que se encuentran Kenia y Etiopía. Sin embargo, a lo largo del tiempo este río ocasionó problemas para los pueblos cercanos a él, ya que, en ocasiones este se desbordaba e inundaba las casas y calles que lo rodeaban, provocando así que se pierdan cosechas por culpa del agua. Por este motivo, los egipcios construyeron muchas presas con la finalidad de retener el agua y que de esa forma no provoque estragos ni daños en los cultivos y aldeas. En otros casos, cuando el nivel del agua crecía pero no de una forma enorme, se consideraba como una bendición de los dioses, quienes querían ayudar al cultivo de sus productos. Ríos. Desarrollo. Florecimiento. Orillas. Agrícola. Sustentaba. Vendidos. Destaca. Cuenca. Superficie. Longitud. Asociado. Proporciona. Ocasionó. Cercanos. Desbordaba. Inundaba. Calles. Rodeaban. Cosechas. Culpa. Motivo. Finalidad. Retener. Estragos. Cultivos. Aldeas. Forma. Bendición. Considerado uno de los ríos más históricos y símbolo del desarrollo de la civilización egipcia, el río Nilo es conocido alrededor de todo el globo por haber ayudado al florecimiento de la civilización egipcia por mucho tiempo. En las orillas de este bello río se asentaron poblaciones que con el tiempo iniciaron una economía agrícola que se sustentaba mediante el cultivo de productos que más tarde eran vendidos o consumidos por los habitantes locales. Este río también destaca por tener una cuenca extensa que comprende 3,25 millones de kilómetros cuadrados, esto equivale al 10% de la superficie de África. En cuanto a su longitud, este río es el segundo río más largo del mundo después del río Amazonas. A pesar de ser asociado más con el país de Egipto, este es un río internacional que proporciona sus aguas a 11 países, entre los que se encuentran Kenia y Etiopía. Sin embargo, a lo largo del tiempo este río ocasionó problemas para los pueblos cercanos a él, ya que, en ocasiones este se desbordaba e inundaba las casas y calles que lo rodeaban, provocando así que se pierdan cosechas por culpa del agua. Por este motivo, los egipcios construyeron muchas presas con la finalidad de retener el agua y que de esa forma no provoque estragos ni daños en los cultivos y aldeas. En otros casos, cuando el nivel del agua crecía pero no de una forma enorme, se consideraba como una bendición de los dioses, quienes querían ayudar al cultivo de sus productos. ¿Qué motivo ocasionó que los egipcios construyeran presas alrededor del río Nilo?
Los desbordamientos que inundaban casas y calles fueron el motivo que ocasionó que los egipcios construyeran presas alrededor del río Nilo. Los egipcios crearon muchas leyendas y mitos para explicar el origen de las sequías del río, así como también para explicar por qué sus aguas crecían en ciertas épocas del año. Existe una leyenda en específico que trata de explicar el origen del río. Esta narra que un faraón antiguo acudió al dios Gnum que vigilaba las cavernas entre las que se encontraba el nacimiento del río Nilo. Un día, cuando el faraón estaba durmiendo, soñó que vio al dios y le contó de la grave situación en la que estaba su pueblo debido a una sequía que los había dejado sin cultivos. Después de oír las quejas del líder, el dios le reprochó por no haber construido y arreglado los templos, a pesar de que siempre le había proporcionado materiales y recursos suficientes para poder terminarlos. Esto se consideraba una falta de respeto a las deidades, ya que ellas eran las que velaban por la salud y seguridad de los pueblos. Eso explica por qué el dios se había molestado mucho. El faraón, con la intención de ser disculpado por la deidad, le prometió que iba a mandar a construir un templo en la isla a cambio de que abriera las puertas del agua al río. Ambos aceptaron el trato y cuando el faraón despertó se dio con la sorpresa que el caudal del río había subido de manera espectacular y debajo de sus pies estaba una tabla con oraciones al dios Gnum. Este hecho significó el origen de una adoración a este dios y el respeto por estas deidades que se encargaban de cuidar del río y sus habitantes. Leyendas. Mitos. Sequías. Crecían. Origen. Narra. Acudió. Vigilaba. Nacimiento. Durmiendo. Grave. Oír. Quejas. Líder. Reprochó. Arreglado. Proporcionado. Recursos. Falta. Deidades. Velaban. Salud. Molestado. Disculpado. Prometió. Mandar. Templo. Despertó. Sorpresa. Caudal. Subido. Oraciones. Adoración. Encargaban. Cuidar. Los egipcios crearon muchas leyendas y mitos para explicar el origen de las sequías del río, así como también para explicar por qué sus aguas crecían en ciertas épocas del año. Existe una leyenda en específico que trata de explicar el origen del río. Esta narra que un faraón antiguo acudió al dios Gnum que vigilaba las cavernas entre las que se encontraba el nacimiento del río Nilo. Un día, cuando el faraón estaba durmiendo, soñó que vio al dios y le contó de la grave situación en la que estaba su pueblo debido a una sequía que los había dejado sin cultivos. Después de oír las quejas del líder, el dios le reprochó por no haber construido y arreglado los templos, a pesar de que siempre le había proporcionado materiales y recursos suficientes para poder terminarlos. Esto se consideraba una falta de respeto a las deidades, ya que ellas eran las que velaban por la salud y seguridad de los pueblos. Eso explica por qué el dios se había molestado mucho. El faraón, con la intención de ser disculpado por la deidad, le prometió que iba a mandar a construir un templo en la isla a cambio de que abriera las puertas del agua al río. Ambos aceptaron el trato y cuando el faraón despertó se dio con la sorpresa que el caudal del río había subido de manera espectacular y debajo de sus pies estaba una tabla con oraciones al dios Gnum. Este hecho significó el origen de una adoración a este dios y el respeto por estas deidades que se encargaban de cuidar del río y sus habitantes.
¿Qué le prometió el faraón al dios a cambio de que abriera las puertas del agua al río? El faraón le prometió al dios que iba a mandar a construir un templo en la isla a cambio de que abriera las puertas del agua al río. Los aspectos más destacables de la diversidad biológica son la presencia de una variedad de reptiles como tortugas, lagartos y serpientes que viven en las orillas. La mitad de estas especies de animales son venenosas y conviven con muchos otros animales y pueblos que con el tiempo se han acostumbrado a la presencia de estas criaturas. El que más destaca de estos reptiles es el cocodrilo del Nilo, que es uno de los más grandes del mundo y puede ser encontrado en cualquier parte del recorrido del río. También es común ver peces que se caracterizan por su gran tamaño y colores oscuros. Entre los datos más curiosos e interesantes sobre este río está el hecho de que fue en la zona norte del Nilo donde los científicos encontraron la mítica piedra Rosetta, el cual es un antiguo artefacto que permitió a los investigadores descifrar el significado de los jeroglíficos. Es decir, el sistema de escritura que utilizaron los egipcios. A lo largo de sus orillas también se pueden visitar lugares y sitios históricos como las ciudades de Laxar y El Cairo, donde se encuentran importantes templos, museos y sitios arqueológicos que enriquecen a los visitantes y les ayudan a conocer un poco más de la historia del antiguo Egipto. Destacables. Variedad. Lagartos. Venenosas. Conviven. Pueblos. Acostumbrado. Criaturas. Cocodrilo. Recorrido. Peces. Tamaño. Oscuros. Zona. Mítica. Artefacto. Descifrar. Utilizaron. Ciudades. Templos. Enriquecen. Los aspectos más destacables de la diversidad biológica son la presencia de una variedad de reptiles como tortugas, lagartos y serpientes que viven en las orillas. La mitad de estas especies de animales son venenosas y conviven con muchos otros animales y pueblos que con el tiempo se han acostumbrado a la presencia de estas criaturas. El que más destaca de estos reptiles es el cocodrilo del Nilo, que es uno de los más grandes del mundo y puede ser encontrado en cualquier parte del recorrido del río. También es común ver peces que se caracterizan por su gran tamaño y colores oscuros. Entre los datos más curiosos e interesantes sobre este río está el hecho de que fue en la zona norte del Nilo donde los científicos encontraron la mítica piedra Rosetta, el cual es un antiguo artefacto que permitió a los investigadores descifrar el significado de los jeroglíficos. Es decir, el sistema de escritura que utilizaron los egipcios. A lo largo de sus orillas también se pueden visitar lugares y sitios históricos como las ciudades de Laxar y El Cairo, donde se encuentran importantes templos, museos y sitios arqueológicos que enriquecen a los visitantes y les ayudan a conocer un poco más de la historia del antiguo Egipto. ¿Cómo se llama el antiguo artefacto que permitió a los investigadores descifrar el significado de los jeroglíficos?
La piedra Rosetta es el antiguo artefacto que permitió a los investigadores descifrar el significado de los jeroglíficos.